Hola, ¿qué tal amigos de Astrología y Conocimiento para Todo? Esta tarde estamos aquí para platicar acerca de un tema muy importante que es la salud mental. Sí, quédate en nuestro podcast para que tengas la oportunidad de visualizar qué es la salud mental y cómo lo enfrentamos los profesionales día a día. Bueno, sin más, mi nombre es Manuel Cervantes. Esta tarde me acompaña el astrólogo Sam Tavira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y la psicoterapeuta Gabriela Ramírez. Hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de salud mental. Día a día nosotros tenemos la oportunidad a través de nuestro trabajo de enfrentar precisamente la problemática con respecto a la angustia, a la salud, con respecto a los miedos que enfrenta la sociedad y que llegan tanto con los terapeutas como con los astrólogos con diferentes temáticas que muchas veces son escabrosas, que son íntimas y que es difícil abordarlas. Primero que nada, Sam, ¿qué es lo que a ti te ha pasado con respecto al tema de salud mental en tu trabajo? Pues bueno, desde la astrología yo he visto que en algunas ocasiones la salud mental tiene mucho que ver con cómo está aspectado Mercurio en las casas o con otros planetas en la carta de una persona. Al igual, pues los tránsitos tensos que puede tener con Marte, con Saturno, con Urano, un Mercurio, pues pueden dar una salud mental un poco débil o frágil con Neptuno, ¿no? O tensa. Eso es lo que he visto. Bueno, evidentemente nosotros desde la astrología abordamos la salud mental o la mente como tal, como Mercurio o como con Casa 3, y generalmente a través de esos parámetros de planetas enclavados en Casa 3 o los aspectos que tenga Mercurio, nosotros podemos identificar mucho acerca de la salud mental. Evidentemente nosotros no tuvimos la oportunidad de pasar 5 o 6 años dentro de una universidad especializándonos para algún tipo de enfermedad mental. La abordamos desde la astrología, pero desde la psicología, Gaby, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental incluye este bienestar emocional, psicológico y social que tiene una persona. La salud mental es muy importante y determina el bienestar y la plenitud de las personas. A lo largo del tiempo, también por el tema pandemia, se han detonado muchas enfermedades o temas de salud mental que son trastornos o patologías precisamente por estrés o precisamente por situaciones de crisis que pasan las personas a nivel social o a nivel personal, y esto claramente merma su calidad de vida. Pues evidentemente cuando llegan los pacientes con nosotros, llegan muy nerviosos, muy angustiados, llenos de miedo, incapaces de controlar las emociones desbordadas que pueden tener. Evidentemente hay muchos rasgos patológicos dentro de la psicología, como histerias, neurosis, psicosis, etcétera, que evidentemente cuando tú obtienes o tienes la oportunidad de atender al paciente, lo primero que tienes que hacer es la contención emocional. ¿Qué nos podías hablar acerca de contención emocional, Sam? Escuchar a la persona, escuchar al nativo, al paciente, sin el menor juicio posible. Darle a entender a las personas que lo que están viviendo y pasando es probablemente un tránsito, o que lo que viven tienen una tendencia a lo largo de su vida a vivirlo porque en su infancia tuvieron un trauma, porque tienen un aspecto tenso dentro de su carta natal, y a través de irle entendiendo a la persona o al nativo el porqué de esta tensión que vive a lo largo de su vida, pues puede irle dando cierta contención de cómo abordarlo, cómo entenderlo y cómo llevarlo. Muchas veces también este tipo de desequilibrios pueden tener que ver con la nutrición, con cómo segregan nuestras glándulas, con cómo a veces las suprarrenales dan mucho miedo, y con cómo a veces esta mente tensa nos mete en ideas o en sueños que a veces no son real. Bueno, pelear o correr, la parte instintiva se apodera de nosotros y muchas veces puede en un momento determinado llegar un paciente que esté hablándote, pero que está al borde de una ventana a punto de tirarse a un precipicio. ¿Y cómo lo contienes, Gabriela? ¿Te ha pasado en algún momento alguna situación así? Bueno, aquí lo importante es entender que las enfermedades o trastornos mentales son patologías que alteran el estado de ánimo de las personas y alteran su forma de pensar. Algunos comportamientos alteran y también estados de ánimo, y esto lleva a cometer ciertas actitudes que no son normales por el estado de ánimo. Ahora, los más conocidos es, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad. Hay condiciones que son permanentes y hay condiciones que son temporales.
Entonces, cuando una persona está pasando por un episodio que es temporal, de crisis, lo más importante es la contención. Y la contención implica que tenga apoyo tanto de la parte familiar, profesional y también de la parte física. Esto quiere decir que la persona tiene que estar atendida estas 3 áreas porque esto va a beneficiar en su equilibrio emocional. Ahora, cuando una persona está en crisis, es necesario que acuda con un profesional, es necesario que los seres queridos que lo rodean no lo juzguen ni lo etiqueten como si lo que estuviera pasando es algo sin importancia. La persona requiere apoyo y contención de parte de la gente que le rodea, pero también apoyo psicológico profesional. Ok, es evidente que cuando estas emociones o este tipo de situaciones con respecto al tema de salud mental nos desbordan, podemos enfrentarnos a situaciones con personas que, en el caso de la esquizofrenia, pueden cometer actos que van más allá de las reglas y normas establecidas socialmente. Pueden ser un riesgo para ellos mismos y para los demás. Evidentemente, acudir con un profesional te permite, número 1, evaluar a la persona que tienes delante de ti. Número 2, tener la calidad humana y las herramientas necesarias para poder contener y para poder, si es en un momento determinado, derivar el asunto que tienes entre manos, porque habrá asuntos que tengan una situación vortex como la esquizofrenia, que ya no se puede controlar simplemente con una consulta astrológica o con una consulta terapéutica. En algún momento determinado dentro de tu trabajo, ¿cuál ha sido una de las personas que más trabajo te ha costado contener? Pues me parece una clienta de Oaxaca que en su infancia ella me contaba un recuerdo que no la dejaban salir a jugar. Okay. Para ella eso había sido como su punto, y cuando llegamos a ese recuerdo, para ella era imposible parar de contenerse. Y poco a poco, a través de la meditación, es que he podido irle dando contención. Bueno, afortunadamente, a través del lenguaje arquetípico simbólico dentro de la astrología, nosotros podemos identificar que los traumas están asociados al planeta Saturno y a todos aquellos planetas que Saturno toque, tanto en positivo como en negativo en cada uno de los aspectos. Esto nos lleva a entender en qué casas y de qué manera está repercutiendo el trauma. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una paciente que me dijo que de niña tenía un lugar secreto dentro de unos cerezos, pero cierta ocasión su madre le habló en ese momento en su lugar secreto y le picó una abeja. Entonces, en el arquetipo simbólico, el lugar secreto siempre estará asociado a Neptuno, la abeja estará asociada al Sol, y ella estaba a punto de agarrar una manzana, porque eso es lo que le iba a llevar la madre, una manzana. Todos estos arquetipos simbólicos se convirtieron en un miedo terrible a la sexualidad, en la manzana como arquetipo simbólico de la sexualidad. Cuando ella se dio cuenta, tuvo la oportunidad más clara de desarrollarse mejor en la interacción con otras personas. Gaby, dentro de toda tu experiencia, ¿cuál ha sido la situación más complicada de contención o de guía para alguno de tus pacientes? Pues hay casos o patologías o trastornos que son muy difíciles, son muy complicados porque implica una situación de riesgo para la persona, porque implica una situación, por ejemplo, las adicciones, es una cuestión muy complicada de atender, porque tiene que ser integral y porque realmente las adicciones conllevan una situación de profunda ansiedad, profunda depresión o profunda soledad. Entonces, creo que el tema de adicciones ha sido un tema muy complicado. Ahora, también en la parte de las patologías o de las enfermedades mentales hay ciertas señales de advertencia que tú tienes que aprender a identificar para darte cuenta si tu familiar o si la persona a la que amas está pasando por una situación complicada. Y la primera es que es importante reconocer que las personas dejan de compartir con los demás, se aíslan. Ya no quieren disfrutar o ya no quieren hacer cosas que realmente les beneficien a nivel personal o que les motivaban de manera normal, comienzan a dejar de hacerlas. También las personas comienzan a tener situaciones de trastornos de sueño, o sea, tienen insomnio, tienen episodios de ansiedad, hay niveles muy bajos de energía también, entonces probablemente pues el aislamiento es algo que te puedes dar cuenta rápidamente de que hay ahí un foco rojo o una bandera roja. Ahora, también el consumo de drogas, o sea, consumir sustancias como alcohol, consumir sustancias como drogas o que notes comportamientos erráticos o extraños, no normales, es también una advertencia, un indicio.
cambios de humor repentinos o cambios de carácter o muy tempestivos también es como un indicio o bandera roja que tienes que aprender a identificar. Qué importante esta parte que toca Gabriela con respecto a la salud mental, que se convierte en un problema de salud pública porque, por ejemplo, las drogas ya es un factor de riesgo tanto para ellos como para los demás. Dentro de la astrología he tenido la oportunidad de abordar casos en donde Neptuno es el planeta que está asociado a las sustancias, a la espiritualidad o sustancias espirituosas, tanto como alcohol, tabaco u otro tipo de sustancias, en donde las personas pueden tratar de evadir esta cuestión tan complicada que es el día a día, enfrentar las responsabilidades o los retos, y que deciden irse por la tangente a través de un camino que es un laberinto sin salida, ¿no? Que es un laberinto neptuniano. Entonces muchas veces podemos encontrar problemas de salud mental asociados a un problema de salud pública con Neptunos en la primera, con Neptunos en aspectos muy complicados a la Luna, Mercurio, ¿sí? Pero siempre está este factor. Tú, Sam, ¿has tenido la oportunidad dentro de la salud mental de atender alguna situación que esté relacionada con el consumo de sustancias? Sí, fíjate que me he dado cuenta que a veces los planetas en la casa 12, ¿no? Te pueden dar como un acercamiento a las sustancias. Y a veces es difícil para las personas como no acercarse o canalizar esa emoción de vacío, ese impulso de una búsqueda de la espiritualidad de una o de otra forma, ¿no? Muchas veces realmente con este problema de salud mental esperamos que amigos o familiares nos saquen adelante de esa situación vortex, de esa situación de depresión o de esa situación de angustia, pero desafortunadamente los amigos y familiares carecen de las herramientas adecuadas para abordarlo. Gaby, ¿tú qué piensas con respecto a el paradigma que es acudir con el profesional de la salud mental, que en este caso son los psicólogos? ¿Qué piensas de ese paradigma en la sociedad? Bueno, hay un tema cultural muy fuerte relacionado con el tema de la salud mental, y es que no hay que acudir al psicólogo porque no estás loco, ¿no? Entonces, realmente el psicólogo es un personaje, una herramienta para poder sobrellevar situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión que pasan y que son comunes en la vida. Más que acudir a él cuando hay un trastorno o un padecimiento, también es una forma de potencializar aspectos de tu personalidad que son áreas de oportunidad. Entonces, es importante que se comience a generar conciencia en la sociedad de lo importante que es acudir al profesional adecuado cuando se requiera, sin pena, sin miedo, con la plena seguridad de que tiene las herramientas para poder ayudarte a salir de esa situación. Entonces te invito a que investigues, te invito a que te eduques, a que leas y a que te des cuenta que realmente es algo positivo para ti. Claro, definitivamente acudir con un campeón social, con una persona que tiene una formación, que está empapado de bagaje, tanto de literatura como de diferentes materias, y sobre todo con la calidad humana de reflexión y la herramienta en este caso de la psicología o la herramienta en este caso de la astrología, para que a través de estas funciones tú puedas sacar adelante la situación, puedas entenderte y también puedas potenciarte. Si tuvieras que dar una conclusión acerca de salud mental, Sam, ¿qué nos dirías? Que la salud mental muchas veces viene desde la familia, que es importante entender nuestra historia personal para poder desde ahí ir modificando nuestra percepción de cómo vamos viviendo este diálogo interno, este loop mental que tenemos todo el tiempo, constantemente. Entender que muchas veces la salud mental pues también viene de lo que nos nutrimos, tanto físico como a través de los sentidos, mentalmente. La salud mental viene de la gente que nos rodeamos y que es importante tener una perspectiva amplia de nuestra historia personal, de nuestro bagaje, y que para esto es importante poder acercarnos a conocer nuestra carta natal. Si tuvieras que hablarnos, Gaby, acerca de una conclusión con respecto al tema de salud mental, ¿qué les dirías a nuestras personas que nos escuchan? Pues yo invitaría a todos a que cuiden su salud mental, a que realmente se den cuenta y estén atentos a los cambios de humor, a todos estos banderas rojas que acabo de mencionar anteriormente, porque esto va a dar un indicio importante si necesitas o no acudir con un profesional. Entonces hay que tener apertura, hay que tener esta habilidad y este amor propio para poder darte eso que necesitas y salir adelante.
Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de invertir en diferentes cosas, llámese nuestros hijos, llámese nuestra casa, cuestiones de carácter material. Si no tienes salud mental, no tienes nada. Vive de manera feliz, acércate a los profesionales y te pedimos por favor que con toda confianza rompas los paradigmas, pidas un consejo y que sabes que estás en manos de gente humana, de gente sensible, que tiene las herramientas necesarias para sacarte adelante. Sin más, les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias Sam, gracias Gaby y les mandamos un abrazo a todos en Astrología y Conocimiento para Todo. Hasta luego. Hasta luego.